Rocío, el tercer candidato, cuyo nombre se me olvida. Ya se me perdió. Ya me lo robaste, mi querido. Bueno, Leopoldo Vicente Melchis García. El ingeniero Leopoldo Vicente Melchis García. Le voy a pedir al senador secretario Raúl Bolaños Cacho nos haga el favor de leer el resumen de su currícula antes de que llegue, mientras llega. Con gusto, senador presidente. El ciudadano Leopoldo Vicente Melchis García es ingeniero químico por la Universidad Veracruzana, cuenta con diversos diplomados, entre ellos en Administración Directiva de 2 por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas IPADE, en Instrumentos de Política Ambiental y Protección Ambiental por la Universidad Autónoma Metropolitana y en Uso Eficiente del Agua y Control de Calidad por la Universidad Nacional Autónoma de México. En el ámbito profesional se desempeñó como líder del proyecto Auditoría Soporta la Ejecución Efectiva del Sistema Pemex SSPA-2016 en instalaciones industriales de transformación industrial, Pemex Logística, Pemex Exploración y Producción y Pemex Perforación. Gerente de Evaluación y Auditoría en la Subdirección de Desarrollo Sustentable, Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Animal de 2015 a 2016. De 2005 a 2015 ocupó diversos cargos en la Subdirección de Disciplina Operativa de la SSPA, en donde se desempeñó como coordinador general para el diseño e implementación del programa institucional de auditoría y soporta la ejecución efectiva del sistema Pemex SSPA en instalaciones industriales de transformación industrial y Pemex Exploración y Producción. Encargado del despacho de la Gerencia de Disciplina Operativa y Ejecución del Sistema SSPA en el Centro Administrativo Pemex, CENDIS, Hospitales y Almacenes. Líder del diseño y ejecución del programa de reforzamiento para la ejecución disciplinada del Sistema SSPA, coordinador de seguridad industrial para el proyecto Pemex SSPA en el diseño estratégico del macroproceso de SSPA en Petróleos Mexicanos, y también fue asesor de seguridad industrial para la puesta en marcha de la planta Derivados Clorados 3 y encargado de la subgerencia de operaciones en el complejo petroquímico Pajaritos de 2004 a 2005. Enlace técnico de Pemex Petroquímica y coordinador de la rehabilitación de la terminal de etileno Cobos en Tuxpan, Veracruz, complejo Petroquímica Escolín de 2003 a 2004. Auditor de seguridad industrial y protección ambiental, complejo Petroquímica Morelos de 2001 a 2003. Auditor de Seguridad Industrial y Protección Ambiental de 1997 a 2001, Superintendente de Inspección y Protección Ambiental de 1986 a 1997, Ingeniero de Seguridad de 1777 a 1986, Complejo Petroquímica Cangrejera, Ingeniero en Inspección y Seguridad, Complejo Petroquímica Pajaritos de 1976 a 1977. ¿Es cuánto, senador presidente? Con la autorización de la comisión y de mi compañero secretario, le damos el uso de la palabra hasta por 10 minutos para que nos pueda dar su exposición de motivos. Buenas tardes, tengan todos ustedes. Me dirijo al ciudadano presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Senadores, senador Santana Armando Guadiana Tijerina, a los ciudadanos senadores secretarios de la Comisión, Julen Rementería del Puerto y Raúl Bolaños Cacho. Muy buenas tardes, senadoras y senadores integrantes de la Comisión de Energía. Es para mí una distinción importante haber sido incluido en la terna para ocupar el cargo de presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Acudo a esta honorable soberanía para presentarme ante ustedes y conversar sobre la idoneidad de mi candidatura y la forma en la que aspiro contribuir a través de este órgano regulador en la recuperación y fortalecimiento del sector energético, con el propósito de que éste se consolide como uno de los factores principales del desarrollo y del crecimiento nacional. En el sector energético, específicamente en la industria de los hidrocarburos, he desempeñado toda mi trayectoria profesional de más de 35 años. Ingresé a Petróleos Mexicanos como pasante de la carrera de Ingeniería Química en el año de 1977, participando como supervisor de inspección técnica en el complejo petroquímico de Pajaritos y obtuve el título de ingeniero químico en el año de 1979 por la Universidad Veracruzana.
En el periodo de 1978 al año 2001, participé en diversos proyectos relacionados con la construcción y puesta en operación de diferentes complejos petroquímicos y en diversas áreas de la cadena productiva y de servicios de agua, generación eléctrica y vapor, desde supervisor de construcción, ocupando diferentes puestos hasta llegar al nivel de gerente. Posteriormente fui convocado a participar en el proyecto de implementación y ejecución de disciplina operativa del Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental en todo Petróleos Mexicanos, donde finalmente alcancé el beneficio de la jubilación en el año de 2016. Quiero destacar que la experiencia adquirida en todos estos años fue definitiva en mi formación. Principalmente, mi experiencia como líder del proyecto de auditoría soporte a la ejecución efectiva del sistema Pemex SSPA en todas las instalaciones industriales de Pemex Transformación Industrial, de Pemex Logística, de Pemex Exploración y Producción. Durante todos esos años, viví el crecimiento acelerado de la industria petrolera, pero también su decadencia. Estoy convencido que durante la presente administración se avanzará en la recuperación de la soberanía energética y el resurgimiento del sector energético para lograr el desarrollo y el bienestar nacional. La actual Administración Pública Federal tiene una nueva visión de política energética. Esta está enfocada a estimular el empleo, el desarrollo y garantizar el suministro de los energéticos en todas sus formas a la población mexicana. Se trata de una política energética con orden, con balance, con producción, con construcción equitativa, tanto en hidrocarburos como en electricidad. Esta administración tiene el firme compromiso de reconstruir nuestra industria energética nacional. Podemos pensar distinto, tener ideologías e incluso diferentes intereses, pero por muchas diferencias que se tengan, todos queremos a México. Este es un país de todos y tenemos la responsabilidad de poner lo mejor de nuestras capacidades. México es una tierra de oportunidades y necesitamos desarrollar modelos más eficientes y sustentables que contribuyan al bienestar social. Sin duda alguna, se necesita de un liderazgo fuerte y con una visión clara al frente de la Comisión Reguladora de Energía y trabajar en una planeación estratégica integral de 360 grados para que todos los esfuerzos encaminados al desarrollo de infraestructura, disponibilidad de energéticos y servicios relacionados con el sector vayan de la mano. Un tema fundamental del sector es el equilibrio que debe existir entre los mercados de gas y electricidad, ya que ambos están íntimamente relacionados y se requiere de una regulación robusta y eficiente que permita desarrollar la infraestructura necesaria para aprovechar la competitividad del gas natural para la generación de electricidad y que ésta se traduzca en mejores tarifas para los usuarios, menor impacto ambiental y oportunidades de desarrollo económico. Para alcanzar estos objetivos, la Comisión Reguladora de Energía debe de participar de manera destacada y garantizando el rigor técnico que siempre la ha caracterizado. La Comisión tiene la primordial tarea de vincular la política energética con los participantes de la industria, ya sean empresas públicas o privadas, así como con los usuarios finales a través de la regulación. La regulación debe ser el resultado del análisis técnico riguroso y complementario de la política pública, con criterios de eficiencia, transparencia y rendición de cuentas, con el objetivo de que todos los ciudadanos dispongan de la energía que necesitan en cantidad, calidad, oportunidad y a precios competitivos. Esta es la energía que necesita el país para potenciar el desarrollo económico y el beneficio social. Recientemente, la Comisión Reguladora de Energía cumplió 26 años. En ese tiempo, este órgano regulador ha acumulado capacidades técnicas y tecnológicas con resultados probados en su amplio abanico de atribuciones que abarca desde la regulación económica y funciones técnicas. En el corto plazo, considero que la visión de la nueva política energética y el incremento de nuevos participantes en el sector energético demanda un órgano regulador con rigor técnico, dinámico
y capaz de garantizar el piso parejo entre todos los sectores, público, privado y social, así como establecer las condiciones de competencia para asegurar el funcionamiento efectivo de los mercados energéticos en beneficio de la población. La coordinación y cooperación entre dependencias federales, la comunicación eficaz con los participantes del mercado, el mejoramiento de la normatividad de los distintos mercados energéticos serán elementos claves para impulsar el desarrollo del sector energético en concordancias con las necesidades del país. En estos años, la Comisión Reguladora de Energía ha avanzado en esa dirección. Sin embargo, los retos del sector energético son enormes. Estoy convencido que con un liderazgo robusto, colaborativo, propositivo e incluyente, la Comisión tiene el potencial requerido, tiene a los funcionarios, las capacidades técnicas y económicas para enfrentar cualquier reto y contribuir al desarrollo del sector energético nacional. Es necesario avanzar en el fortalecimiento de la Comisión, aprovechando la experiencia y las lecciones aprendidas, para garantizar una adecuada administración y el aprovechamiento eficiente de los recursos energéticos del país, en beneficio de todos, considerando siempre el contenido de ley, la norma y la regla, con transparencia y responsabilidad, pero sobre todo con certeza jurídica. Señoras y señores legisladores, deseo expresar mi compromiso de continuar con esta tarea y tengan la seguridad que pondré toda mi experiencia, mi capacidad técnica, mi tiempo y voluntad al servicio de la Comisión Reguladora de Energía para el bien de México y de todos los mexicanos. Quiero finalizar agradeciendo su consideración y amables atenciones. Gracias y quedo a sus respetables órdenes. Muchas gracias, ingeniero Melchi García, de la Universidad Veracruzana. Vamos a pasar a la ronda de preguntas y bienvenido a esta Comisión de Energía como candidato a presidente de la CRE. Por el orden de, como siempre, por el PT de representación, si tiene alguna pregunta, la senadora Cora Cecilia. Gracias, presidente. Bienvenido, ingeniero Melchi García. En su exposición he escuchado con mucha atención que tiene con mucha claridad cuáles serían los retos de esta Comisión Reguladora de Energía en el tema que nos ocupa y mencionó algunas de las prioridades que usted considera que la CRE tendría que hacer para enfrentar estos retos. Me gustaría preguntarle si usted, en su opinión, considera que la CRE cumple con la autonomía técnica y operativa de gestión. ¿Cuál es su opinión respecto a las subastas de energías eléctricas? Y si usted considera que la CRE cuenta con recursos materiales y humanos para propiciar una adecuada cobertura nacional en el suministro y la prestación de los servicios en materia de energía. Por sus respuestas, ingeniero, muchas gracias. Adelante, ingeniero. Sí, gracias. Senadora, la primera pregunta que me hace sobre la visión que tengo sobre la comisión y su autonomía, creo que es fundamental. Está establecido que las facultades del Ejecutivo Federal en materia de regulación se las delega precisamente a los órganos reguladores. Y de esta manera, bueno, lo que compete a la Comisión Reguladora de Energía tiene esa independencia, esa facultad de regular de una manera autónoma y técnica y operativa sus funciones y sus atribuciones. Estoy convencido de que así es. ¿Sí? Sobre la cobertura del recurso para poder abarcar a todo el país, pues definitivamente
también se le confieren algunas atribuciones para poder tener cobertura nacional. Sin embargo, habría que revisar hacia el interior cómo están las estructuras y si estas condiciones de demanda de participación técnica en el país se requiere, se tendría que analizar esa posición, ¿sí? La siguiente pregunta, ¿me puede apoyar, por favor? Muy bien, ingeniero. Si es que me quedé y no la noté. Si considera usted, si la CRE cuenta con recursos materiales y humanos para propiciar una adecuada cobertura. No. ¿Qué opina usted de la subasta de energía eléctrica? Preguntaba de subastas a largo plazo, algo así. De las subastas de energía eléctrica, sí. Mire, es un tema que debe de hablarse. Yo creo que aquí va de la mano el principio de oferta-demanda. Primero necesitamos saber cuál es el balance que tenemos en el país. Nuestro balance de energía, si está sobreofertado, si está sobredemandado, entonces en esa función debemos de pensar. Por eso hablo de una planeación estratégica integral. Es ver hacia dónde vamos, qué tenemos como país y en dónde tenemos esas necesidades para poder dar esas coberturas. Sería mi respuesta. Bueno, continuando por orden de los partidos, representación de partidos, el Partido Verde Ecologista de México, aquí está el senador secretario Raúl Bolaños Cacho. ¿Quiere hacer alguna pregunta? Sí, darle la bienvenida al ingeniero Milchi y hacerle una pregunta. Veía su currículum y cuenta usted con un posgrado en materia de política ambiental y evidentemente es parte de la agenda prioritaria del Partido Verde y su servidor como presidente de la Comisión de Medio Ambiente. Quisiera preguntarle si la Comisión Reguladora de Energía cuenta con facultades en materia de energía limpias y si cuenta con ellas, ¿cuál es el fundamento legal que la sostiene y cuáles son esas facultades? Y las atribuciones que tiene la Comisión Reguladora van más bien encaminadas a un marco de regulación económica, regulación de tarifas, aunque no tiene precisamente en este sentido esa atribución hacia energías limpias. En realidad, en una planeación estratégica esta debe de considerarse, porque es una dimensión que no puede estar ajena a todas las demás. En el sector energético debe de contemplarse también el tema de energías limpias, el de alcanzar los propósitos o los objetivos que están establecidos en la Agenda 2030, particularmente en el eje o en el objetivo de obtener energías limpias, no contaminantes. Y yo creo que ese punto es fundamental y debe también regularse, ¿sí? En la regulación económica, particularmente es una regulación que tiene esa facultad del Estado y de disponer. Por ejemplo, si hay un ducto, un transporte que contamina, pues deben de implementarse medidas económicas para efectos de que esto no ocurra. Sería mi respuesta. Gracias. Muchas gracias. Para aclarar, presidente, están enunciadas en el artículo 12 de la Ley de la Industria Eléctrica cada una de las facultades de la CRE en materia de energías limpias. Señor. Muy bien, mi senador. Por eso lo tenemos de presidente. Bueno, el grupo parlamentario del PRI, representado aquí por el senador Mario Zamora del Estado de Sinaloa, si gusta hacer alguna pregunta. Yo nomás un comentario. Primero, agradecerle y darle la bienvenida y felicitarlos porque me da mucho gusto escucharlo usted, como antes tuve la oportunidad de escuchar a la doctora. Se ve que conocen, que los perfiles que nos han estado enviando en esta ocasión, da gusto poderles dar la idoneidad. Y luego lo felicito por su apertura, por entender este mundo actual en que vivimos y en no prejuzgar ni enclavarse a veces en dogmas, sino ser práctico y en ver con mucha claridad la independencia que se requiere en la CRE por el bien de este país. La verdad, lo felicito, no le tengo ninguna pregunta y le agradezco. Qué bueno que quiere participar y colaborar en construir a este país que todos queremos que sea mejor. Felicidades. Gracias, senador.
Gracias, senador. Bueno, del grupo parlamentario del PAN está el senador Julen Rementería. ¿Quieres hacer un comentario o pregunta? Sí. Corto. No, es que dijiste todo antes. Pero no lo oyó el señor ingeniero. No, rápidamente. Oiga, a mí me llamó mucho la atención que en su intervención inicial usted mencionó en varias partes el término política energética de esta administración. Y también por ahí habló en varias partes, fue enfático en el liderazgo que se debe tener. A mí me gustaría primero que me pudiera definir cuál es la política energética de esta administración y hacia dónde se dirige. Muy bien, gracias, senador. Esa política, nueva visión de rescate de soberanía, va encaminada y en términos generales en aprovechar, en el aprovechamiento de todos los recursos que tenemos, hacer el uso apropiado de ellos, pero de una manera ordenada, administrándolos para el bien del Estado mexicano. Ese rescate de soberanía se va a dar siempre y cuando tengamos estos elementos, ¿no? Si tenemos recursos como pudiera yo hablar de carbón, pudiéramos hablar de petróleo y gas, y en la medida que lo podamos disponer, esto sea de una manera administrada, de tal manera que podamos satisfacer y al mínimo entrar al terreno de la importación. ¿Sí? Yo, si me permite, senador, dentro de esto, cuando usted habla de la soberanía, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, en materia energética, claro, al fortalecimiento de las empresas privadas, o a qué, ¿cómo lo pudiéramos entender? Mire, y le platico esto porque tuvimos por ahí la noticia de una desafortunada declaración de un miembro de la Comisión Reguladora de Energía, que incluso cuando se hizo pública esta declaración, tuvo que la Comisión Reguladora de Energía salir públicamente a deslindarse de esos comentarios. Entonces me gustaría saber cuál es la idea de soberanía, cómo se manifiesta, según usted, la soberanía en el tema energético, qué es ese término y cómo se puede interpretar. Sí, el término de soberanía es muy amplio. Como le mencionaba, si tenemos un recurso, tratemos de aprovecharlo, si lo tenemos en el país. Así como tenemos minas de carbón, como tenemos petróleo, yacimientos petroleros y acudimos a la importación, no estamos favoreciendo en nada la soberanía. Entonces, ¿qué debemos de hacer? A través de una planeación estratégica, ver qué es lo que demanda el país. Si el país demanda, y esto está a la vista de todos, demandamos energéticos, el país demanda energéticos, llámese petrolíferos, llámese gas, llámese electricidad. ¿Hacia dónde le estamos apuntando? Tenemos centrales eléctricas, centrales de generación eléctrica. Aprovechemos lo que tenemos en el país y luego volteemos a ver hacia el exterior qué otras cosas demandamos y cuáles son las que pudieran promover desarrollo en el país. Esa es mi... Pudiera, a ver si corríjame si no, interpretaría yo que esta soberanía, habría más soberanía mientras más fuerza le diéramos a las empresas del Estado en esta materia. Yo creo que lo que debemos de hacer es, tal y como lo establece la Constitución, tener participación, tanto la empresa pública, la empresa privada, el sector social. Yo creo que ahí es donde debemos de guardar el equilibrio, llámese empresa del Estado o llámese empresa privada. Debe de haber un equilibrio. Todavía no acabo. Rápido, van rapiditas. En el tema de las subastas, ¿cuál es su opinión? Porque ya escuché cuando usted me dijo hay que ver la demanda, la oferta, toda esta parte del mercado, que es lo que lo norma, pero hay un compromiso
que se tiene que cumplir, que vence en el 24. De hecho, los certificados de energía eléctrica limpia, de energías limpias, perdón, los CELS, están precisamente en este momento siendo cuestionados. Hay desde esta comisión la intención de hacer un punto de acuerdo para pues llamar la atención a la autoridad competente en respecto a que se están otorgando estos certificados a plantas que ya existían en nuestro país y que no van a permitir cumplir con ese compromiso, porque al final pues estamos hablando de lo que ya existía, darles como para poder cumplir con ese número, se lo damos a las empresas que ya existían. ¿Usted qué opina de eso? ¿Cree que eso por un lado, y por el otro lado lo de las subastas? Porque lo de las subastas es algo que creo que ha detenido la inversión en el sector de manera importante. Desde el inicio de esta administración, exactamente creo que al tercer día, se suspendieron las subastas desde la CENACE. Hay una instrucción de la Secretaría de Energía para que así fuera. No estoy suponiéndolo, está ahí un escrito donde le sugiere al CENACE que así lo haga, y luego se cancelaron definitivamente. Nos ha dicho que se va a estudiar, aquí estuvo el titular del CENACE, pero no podemos encontrar claridad respecto a si lo piensan hacer en un año, en dos, o no lo van a hacer, o cuál es la idea. Porque también no necesito explicárselo, pero de todas maneras lo quiero comentar, la energía no se produce de un día para otro, entonces poder llegar a generar energía se requiere de una inversión previa que tiene que hacerse con un tiempo de anticipación importante. ¿Cómo ve usted todo esto? Yo creo que hay factores, senador, es muy buena su pregunta, pero hay factores que influyen, digamos, las subastas, las primeras 3 subastas salen, se convocan, se ganan, y los resultados que se ven no van acorde con el tema de la planeación que se dio. Yo menciono que la planeación debe de ser 360 grados. ¿Por qué digo esto? Porque el resultado de la primera subasta apenas alcanza un 75-80% de concretarlas. ¿Y no será por el tiempo de maduración? La segunda subasta se retiene, la tercera no hemos empezado con los proyectos de infraestructura. Eso retrasa de sobremanera los planes que se tienen para el interior. Yo lo veo así. ¿Qué caso tiene convocar una cuarta subasta cuando no hemos concretado la infraestructura de la primera, de la segunda y de la tercera subasta? Empezar, ¿no? Tenemos que empezar a hacer esa parte. Bueno, o cuando menos tener todo preparado para efectos de decidir. La demanda nos está exigiendo que tenemos que caminar en ese sentido y de esa manera lograr que los proyectos se concreten. La otra parte es también observar los compromisos que se tienen a nivel internacional, de alcanzar el uso de energías renovables a un 35% de aquí a 2024. Entonces tenemos que trabajar en ese sentido de cómo ir conduciendo y de ir terminando proyectos para que este resultado se dé. Sería mi posición. Gracias. Vamos en orden, ahorita regresamos a la segunda ronda por lo del PAN. La pregunta que iba a hacer ya la tocó un poco Yulem. Ya no, bueno. Y si no, tiene la palabra de una vez, senador. Sí, porque le estoy diciendo que se iba a esperar la segunda ronda, pero dice que ya no va a preguntar. Ya preguntó Yulem lo que yo iba a preguntar más o menos. Bueno, vamos ahora de la gente de los senadores de Morena. Primero vamos con la senadora Rocío Abreu porque se quedó con la palabra en la anterior. Por favor. Bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, senadora. Muchas gracias. Bienvenido, ingeniero. Yo quisiera plantear un tema que nos aqueja no solo una servidora, sino yo creo que comparto con Raúl y comparto con los senadores de Campeche, de Yucatán y de Quintana Roo, que es el problema que tenemos sobre el tema de la falta de interconexión que hay en el sur-sureste, que nos está trayendo problemas ahorita con el tema del gas, con los temas de los combustóleos, y tenemos sobre todo el tema más importante es el tema que refleja el precio de la electricidad en el sur-sureste. Nada más para tener una idea, el CIN refleja que para el 2018 el precio del país en promedio era de 1,637 pesos por megabyte,
y nosotros en el sureste lo pagábamos a 2.307 pesos. Usted sabe que hay un tema complejo en la cuestión de la interconexión que hay para suministro de gas. Eso también va de la mano y ustedes tienen competencia en la producción de gas de petróleos mexicanos y todas las acciones que van derivados a la misma. Entonces, para mí sería muy importante, en el caso de que usted quede presidente, qué acciones tienen contemplado en este caso por parte de la Comisión Reguladora para subsanar la problemática que aqueja a millones de pobladores del sur-sureste. Sobre todo tenemos problemas y estamos viendo una política de crecimiento, pero usted sabe que si no hay gas, simplemente no hay crecimiento en las industrias, tenemos un desabasto en la producción y en la generación de empresas en Yucatán, en Campeche y en Quintana Roo, y tenemos problemas en la generación de energía eléctrica, lo cual se ve reflejado en el precio de lo que estamos pagando los ciudadanos y lo que están pagando los empresarios. Entonces, me gustaría saber su punto de vista sobre ello. Muchas gracias. Sí, gracias, senadora. Mire, el tema de las tarifas en la península de Yucatán y sobre todo en el sureste tienen que ver mucho con el abasto de gas. El gas es la materia prima para poder generar en el sureste. El hecho de que las centrales eléctricas de ciclo combinado que se tienen en la península utilicen combustibles alternos como el diésel o como el combustóleo, hacen que las tarifas se incrementen. El tema del suministro de gas se le ha buscado por diferentes medios tratar de allegar, de tener una condición más equitativa, es decir, en cuestión de precios. Se ha pensado en llevar un almacenamiento a través de un buque a los puertos de Dos Bocas, incluyendo también el desarrollo que ha estado haciendo el Estado de Campeche en Ceiba Playa, con algunos aspectos que puedan facilitar el suministro de gas natural. La buena es que el ducto de gas del sur de Texas, que se conecta a Tuxpan y que prácticamente está concluido, que ya se está disponiendo de ese gas continental en alguna parte del norte del estado de Veracruz, y que lo debo decir así, digo, es un gas que está comprando Comisión Federal de Electricidad para poder reordenar el suministro en sus centrales eléctricas, pero la intención es llevar ese gas hacia el sureste y disponer de alrededor de unos 220, 240 millones de pies cúbicos y poder tener el abasto permanente en la península de Yucatán. Se está trabajando en un esquema de interconectar el ducto, el Sistran Gas de 48 pulgadas de Cactus a San Fernando, hacerle una extensión hacia la conexión del Mayacán para poder tener esa disponibilidad de gas en el corto plazo. Esta ha sido una instrucción de Presidencia de la República y se trabaja en ese sentido. Ahora, hay que trabajar también en tarifas. Esto que va a ocasionar es, y así como usted lo menciona, que teniendo la mayor generación eléctrica en el sureste, no la podamos derivar hacia la península de Yucatán, porque las líneas de transmisión no tienen esa capacidad para recibirla. Entonces, trabajar en ese sentido, y es una zona focalizada, es una zona en la que se debe de poner atención y es en donde los planes estratégicos se deberían de conducir para poder tener esa disposición de gas en el sureste, y no tan solo en el sureste, también en otras regiones en donde nos hace falta, ¿no? El sistema interconectado nacional es muy amplio, la transmisión y la distribución, pues son las articulaciones que tiene el país, y los sistemas conectados que están tanto en Baja California como Baja California Sur y el norte de Baja California, pues obviamente que nos garantizan tener ese equilibrio en cuestión de electricidad. Sería mi respuesta.
Muy bien. Senador Aníbal Ostoa tiene la palabra. Yo les pediría a los senadores de Morena, pues dos más, porque no abusemos de la mayoría, por el tiempo también de todos los demás. Muy bien, gracias. Ingeniero Vicente Melchi, en primer lugar, sea usted bienvenido. Yo lo felicito ampliamente, después de conocer su currículum, por la significativa experiencia que tiene en el sector. Entrando en materia, yo quisiera hacerle dos planteamientos. Bueno, una es pregunta o las dos serían preguntas. En primer lugar, ¿qué es y en qué consiste el Plan Estratégico 2018-2022 del Sistema de Reguladores del Sector Energético? Y asimismo, pues, ¿cuáles son los aspectos más significativos de este plan? Y por otro lado, quisiera aprovechar la oportunidad para conocer su opinión respecto a numerosos empresarios responsables o dueños de consultorías, despachos, que ofrecen una cantidad enorme de proyectos para contribuir en este déficit que tenemos de energía, sobre todo en el sur-sureste del país, de manera especial la península de Yucatán. ¿Qué les recomendaría a ellos? Porque no se sienten escuchados, tocan puertas por todos lados y al parecer nadie se las abre, y traen propuestas muy interesantes, sobre todo en materia de producción de energía eléctrica. Por ejemplo, hay quien habla que una manera de contribuir en este déficit de energía eléctrica que tenemos en el país es trabajar, como ya lo hacen algunos países de Europa, con la producción de energía eólica, pero marítima, porque ellos aseguran que ahí nunca van a tener problema de vientos, lo que sí sucede con las plantas que están establecidas en la parte continental. Ese mecanismo, esa propuesta que ellos traen, dicen, y ahí nunca se va a dejar de producir energía, porque siempre hay vientos, y hay casos en Europa, de manera especial me parece que en Holanda. ¿Cuál sería la sugerencia o recomendación que usted les haría a estos despachos? Y gracias por su respuesta, ingeniero. Sí, gracias, senador. Respecto a su primera pregunta sobre el plan estratégico de 2018-2022, este plan básicamente lo realizan los reguladores. En el año de 2017 los reguladores se reúnen en un taller de planeación estratégica y resultado de este taller surge el plan estratégico. Es un documento de planeación que conjunta tanto a la Comisión Reguladora de Energía como a la Agencia de Seguridad de Energía y Medio Ambiente y a la Comisión Nacional de Hidrocarburos en el tema de establecer acciones de manera conjunta para dar certeza y confianza a los participantes del sector energético, fundamentalmente. Su misión es precisamente regular y supervisar, y de alguna manera brindar esa certeza jurídica en cuanto a la inversión productiva que se pueda dar en el sector, y sobre todo que los beneficios sean tangibles para el Estado mexicano. Sus principios rectores para que funcione precisamente marcan la independencia, que sea adaptable el plan a las acciones, que sea de certeza jurídica y que sea de transparencia. Algo muy importante, este plan estratégico tiene actividades muy significativas, muy sensibles para el sector energético, pero deben de alinearse a la política energética y deben de alinearse a los planes o a los programas sectoriales. Y estos programas sectoriales están en el diseño, en la construcción,
pero si unimos ese esfuerzo de toda esa planeación, podemos tener un documento que puede ser de beneficio para el Estado mexicano, ¿sí? Por otra parte, efectivamente han llegado en este caso a las diferentes instancias federales que otorgan los permisos o las solicitudes de empresas que han tratado de proponer o proponen soluciones para el caso de la península, llevar gas comprimido, gas natural comprimido, llevar el gas licuado, pero la implicación que tienen las tarifas de transporte hacia el sitio no las hacen ser viables, ¿no? Entonces, se analizan, definitivamente hay que analizarlas. Únicamente tenemos un transportista en la península de Yucatán y es el dueño del transporte. Si quisiéramos llevar gas comprimido de alguna otra, la reserva la capacidad del ducto lo tiene la Comisión Federal de Electricidad. El espacio que le deja para el comercializador es dependiendo de la demanda que tenga el sector industrial. Pero yo creo que vale la pena hacer un mecanismo de evaluación y poder ver qué tipo de empresas reúnen esos requisitos para poder tener el uso de energías renovables y poder garantizar que puedan cubrir demanda en la península. Sí. Bueno, muchas gracias, senador Aníbal. Oiga, nomás sigue rápido. ¿Y el nombre de ese transportista que dice que solamente es quién es? No, es el ducto le llama Mayacán, es el de Engie. No, pero hablaron de un transportista. Yo pensé que los de las pipas, que yo soy uno de ellos. Bueno, el senador Napoleón tiene la palabra, luego la senadora Cecilia y la senadora Grolia para cerrar ya el bloque. Muy bien, muchas gracias. Pues bienvenido de nuevo al Senado de la República y yo me uno a las felicitaciones que le han hecho mis compañeras y compañeros senadores que me han antecedido en el uso de la palabra, por su currículum, por su capacidad, por su experiencia y conocimientos. Hay un tema que para mí trasciende más allá, es el centro, para mí, importante de las decisiones. Yo creo que todos coincidimos creo que todos coincidimos en que México debe buscar la soberanía en materia energética en este país. Se han hecho esfuerzos de planeación estratégica, como usted lo ha mencionado en 2 o 3 ocasiones, en sus respuestas. Se han hecho una serie de estudios y de cómo lograr un equilibrio entre la oferta y la demanda, mencionaba algunos desde el 2017, 2018, y una serie de esfuerzos. Pero la verdad lo que hemos visto, en muchos casos y a la luz de la experiencia, y hacia ahí va mi pregunta, ¿cómo podemos evitar que la Comisión Reguladora de Energía no se desvíe de cualquier plan maestro que tuviéramos de planeación energética? ¿Cómo podemos evitar cómo podemos lograr que tenga la suficiente independencia, autonomía y capacidad para corregir desviaciones, usos y abusos que se den en la distribución, en la generación y en la distribución de la energía entre sector público, privado, sector social? Porque mire, lo pregunto, es que si no tenemos una dirección y la fuerza suficiente para corregir a tiempo, pueden suceder muchas cosas. Y menciono 2 ejemplos que sucedieron y que fueron tragedias. En el año 2006, como todos conocemos, hubo una tragedia en una mina de carbón, en Pasta de Conchos, donde murieron 65 trabajadores mineros. 63 todavía están sepultados al día de hoy, hace más de 13 años. Y la Comisión Reguladora de Energía, que comenzó a funcionar en ese momento, pues de la tragedia hizo un negocio para una empresa, un grupo le otorgó las primeras concesiones para la explotación del gas metano al Grupo México de nuevo. Entonces, esto que sucedió, bueno, claro, tiene razones también en las decisiones y políticas. El secretario de Trabajo y Previsión Social de eso era un ingeniero químico, Francisco Javier Salazar, estoy hablando del último año de Vicente Fox, y su hijo era el presidente de la Comisión Reguladora de Energía. Y ambos eran socios de 2 empresas de productos químicos en San Luis Potosí, proveedores
de Productos Químicos al Grupo México. Y aparte el delegado en el estado de Coahuila, de la Secretaría de Trabajo, era el yerno del secretario de Trabajo, Francisco Javier Salazar. O sea, estaba la familia entre el delegado que no hacía las inspecciones, entre la empresa que era proveedor y por supuesto también el caso de la Comisión Reguladora, que le da el primer negocio de la explotación del gas metano a una empresa que había generado una tragedia y que sigue vigente esa tragedia, que no ha caducado, y que finalmente comenzaron a hacer negocios de más de 600 millones de dólares. ¿Cómo evitamos que esto suceda? Otra cuestión importante también. Cuando revisamos más o menos la situación actual y se hace un diagnóstico de la generación de energía, tengo entendido, si no me equivoco, que alrededor de 78 plantas generadoras de energía eléctrica fueron prácticamente descuidadas, abandonadas en su mantenimiento. La caída y la generación disminuyó enormemente en los últimos años, y hoy por eso precisamente parte de los problemas que tiene la Comisión Federal de Electricidad se derivan de esta falta de generación, de mantenimiento, de capacidad para generar energía eléctrica eficiente, justa, equilibrada. Entonces, pues esto también obviamente refleja, parece una política deliberada que se hizo para dejar caer Comisión Federal de Electricidad y todo el sector energético, y prepararlo para un proceso de privatización. Por lo menos eso es lo que se puede interpretar de estas decisiones. Entonces, ¿cómo hacemos que la CRE pueda efectivamente evitar que esto vuelva a suceder? Porque estamos hoy en estos problemas, y si realmente se puede hacer la mejor planeación estratégica. Yo soy economista y soy planeador por naturaleza, desde mi formación académica y en mis actividades. Yo me levanto cada día pensando lo que voy a hacer y lo decido, y lo que sigue la semana y los demás. Pero esto es algo que si uno no tiene la fuerza, la autonomía, la independencia, la capacidad, la voluntad de hacer las cosas, no van a funcionar. Entonces, para mí, me gustaría, pues, no sé, conocer su opinión sobre cómo hacemos que la CRE pueda realmente ejercer esas metas, esos objetivos de llegar a la autosuficiencia o la soberanía nacional en materia energética. Gracias. Sí, gracias, senador. Considero que la parte medular para poder lograr que esas condiciones que usted menciona no se repitan, lo menciono brevemente en mi exposición, en donde menciono que los 26 años que tiene la Comisión Reguladora de Energía ya nos da oportunidad de poder interiorizar y ver en dónde están las fallas, en dónde podemos corregir, pero tenemos un instrumento que es el instrumento jurídico. Si lo llevamos, lo vigilamos, lo supervisamos y lo aplicamos a cabalidad, podemos entender que esto puede mejorar, porque además esta es una obligación de la Comisión, el hacer que los criterios que vienen en la ley o los criterios que están en la legislación energética se cumplan, así como vienen el escrutinio que se hace al seleccionar a un comisionado, a un presidente. Hacia el interior tenemos que permear bajo una misma temática, una misma medición, el escrutinio de los servidores públicos. Creo que es uno de los puntos importantes que hay que atender. Por otra parte, tiene razón, no tan solo la Comisión Federal de Electricidad, sino las empresas productivas del Estado se abandonaron, los mantenimientos fueron frenados, y eso hoy hace tener a una empresa no eficiente. No se pensó en tecnologías más eficientes en el consumo de energía, y pues seguimos caminando en ese sentido. Yo creo que debe haber un factor importante de desarrollo para que tengamos crecimiento, de hacer inversión en el mantenimiento y en la recuperación de los equipos que representen una aportación importante de energía al país. Creo que por ahí es donde está el tema.
Agrego una cosita más, muy rápido. Yo creo que está en la ley, está en la responsabilidad y en las funciones. Y bueno, la decisión que tome aquí el Senado de la República y la Comisión de Energía de nombrar al presidente del CRE, pues como lo hacemos cuando toman juramento, ¿no? Que el Senado de la República se los premie, o el pueblo de México, y si no, que se los demande. Gracias. Gracias, senador. Adelante, tiene la palabra la senadora Cecilia, ¿no está? Ah. La senadora Cecilia Sánchez tiene la palabra. Bienvenido, ingeniero. La matriz energética actual y la transición energética hacia modelos de energía responsables y sustentables, en el marco de los compromisos internacionales con la reducción de emisiones, obliga a transitar lo antes posible a generar energías limpias. ¿Cómo recomendaría usted que se atendieran los nuevos mercados emergentes derivados de esta meta, de manera que sean compatibles con la visión del gobierno actual, que contempla la recuperación y la producción de combustibles fósiles, así como actividades como la exploración y extracción y refinación de petrolíferos? Gracias, senadora, por su pregunta. Me sacó pero bien, ¿Quiere que se la repita? la matriz energética, sí. En este contexto de la matriz energética, básicamente seguimos siendo dependientes de los combustibles fósiles. Eso es una realidad. Únicamente logramos avanzar un 24 o 25% del uso de energías renovables. El reto, el desafío es prácticamente de mucho compromiso, sobre todo. Se tiene firmado ese Acuerdo de París con la reducción de emisiones al 2021 llegar a 30 y al 2024 tener los 35. ¿Cómo le vamos a hacer? Un punto importante es eficientar los procesos productivos que tenemos actualmente, y si estamos condenados a consumir combustibles fósiles de aquí al 2050, pues debemos de llegar con una carga menor de emisiones a la atmósfera importantes. Ese es un compromiso que está en todos lados. Yo creo que hay ya acciones encaminadas a que esto se vaya revirtiendo. Hay mesas de trabajo en donde está participando el sector privado, el sector público, y estas mesas de trabajo van llevando la consecución de tener una bolsa de proyectos que orienten a que los objetivos se vayan cumpliendo. Estos van de la mano también con el tema de atención a la pobreza extrema, porque no puede haber desarrollo y tengamos pobreza. Entonces, identificar bien estas áreas en donde se deben de instalar estos proyectos o esta infraestructura, pues debe también ir de la mano con el desarrollo que se vaya a hacer en estas zonas. Regionalizar estos proyectos es básico, es fundamental. Pensemos que así como está el norte, debe de estar el occidente, debe de estar el oriente, debe de estar el sureste del país. Hay zonas que tenemos que atender y que definitivamente la matriz energética tiene mucho que ver, y los compromisos que se tienen junto con estos 193 países que firmaron el compromiso, podemos lograrlo. Yo creo que existen las capacidades y en México debe de existir ese compromiso para poder lograrlo. Sí. Bueno, por último, en ronda de preguntas tiene la palabra la senadora Gloria Sánchez, del Estado de Veracruz. Gracias, presidente. Ingeniero, muy buenas tardes. Gracias, senadora. Una pregunta nada más.
¿qué es el mercado de balance de potencia? Mercado de balance de potencia. El mercado. No, es que está... No, bien. Sí, le voy a dar respuesta. Mire, el mercado de balance de potencia es un mercado que se utiliza para suplir la demanda cuando un generador no alcanza a cubrirla. Entonces hay generadores que tienen esa capacidad como superávit y la pueden ceder a ese productor. Es un mecanismo que utiliza, pues en este caso, el operador del mercado, que utiliza el SENACE, para poder equilibrar esas cargas cuando un generador no las cubre. Ese es el mercado de balance de potencia. O sea, eso sucede con las energías renovables, como la eólica y la solar. Por eso se requieren las energías que generan ciclo combinado o con carbón u otros, porque esos tienen más potencia para las empresas de industria básica, como una fundidora o algo así. Esa es la problemática que SENACE tiene que resolver, y es donde ahí se desequilibró el tema, porque dieron muchos permisos para generación de renovables sin equilibrar en las regiones, y por eso casi todas se fueron al noreste, las de ciclo combinado, y porque era lo más sencillo para ellos, ¿verdad? Bueno, ingeniero Leopoldo Vicente Melchis García, yo realmente a nombre de la comisión, como presidente de la Comisión de Energía, pues realmente me parece adecuada su preparación académica, su experiencia, sobre todo en la materia de hidrocarburos también, y me hace pues una persona que realmente puede cubrir perfectamente la presidencia de la Comisión Reguladora de Energía. Recuerden, yo les recuerdo a usted, ingeniero, que una de las cosas fundamentales de la Comisión Reguladora de Energía es la autonomía en decisiones de acuerdo a lo técnico, económico, en el contexto del interés del país, pero también viendo el interés ciudadano de las empresas privadas, en el caso de privadas o personas físicas que requieren un permiso de esta naturaleza, tanto para la industria eléctrica como para la cuestión de hidrocarburos de combustibles propiamente. Pues muchas gracias, le agradecemos mucho su presencia y esperemos si pasamos hoy a mesa directiva el dictamen y ya el pleno del Senado, con el voto individual de cada uno de los senadores, pues decidirán quién es o quién será la presidencia del presidente o presidenta del Senado. Muchas gracias, ingeniero.